Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Qué bueno es poder ingresar a este medio de mensaje de amor para salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Para todos ustedes que ingresan a estas horas de la noche a esta emisora radial. Como ya sabemos, el tema o el programa del seminario Apologética, en el cual muchos hermanos nos han estado edificando con la palabra de Dios. Qué bueno es poder saber de que ustedes están allí, gracias a nuestros hermanos administradores de la página, a nuestros hermanos que con mucho esmero y esfuerzo están allí mirando la forma para que se predique, para que se escuche a través de la internet en cualquier parte del mundo que un hermano está predicando. Gracias al Señor por los días que han pasado del seminario y pues que también estamos en él. Quiero saludarle, mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia, un predicador, un siervo más en la emisora radial Mensaje de Amor para Salvación, en esta familia que Dios primeramente nos ha permitido estar, y también a nuestros hermanos administradores como Jorge Pérez, el hermano Mario José Mendieta, el hermano Copado, el hermano Farí y todos los hermanos que se esfuerzan para que podamos estar allí. Gracias a nuestro hermano que ha terminado su predicación, gracias a la edificación que nos ha dado. Para este momento y para este tiempo le han dado a este siervo el tema de aspersión o inmersión, cuál bautismo es. Y para esto quiero primeramente orar y también cantar un himno para que sigamos con este tema que está para este tiempo, a esta hora de la noche, desde Colombia hasta donde usted está. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta noche, gracias porque nos permite poder ingresar a la emisora de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que se esfuerzan, se esmeran para que nos edifiquemos con su palabra, que podamos conocer estos temas y que podamos hacer defensa a la esperanza de la razón que hay en nosotros, que es de su Hijo Jesucristo, que es de la palabra, del Evangelio, que es de su santa voluntad. Gracias por la revelación que nos ha dado para poder predicarla a todas las personas. Queremos pedirle dirección, podemos pedirle que nos esté guiando con su palabra para que ella sea la que nos edifique, nos moldee, nos santifique, para que ella sea la que pueda siempre guiar nuestros pasos y que podamos enseñarle a las personas acerca de estos temas y que ellos puedan ser edificados también para que conozcamos la verdad que su palabra habla acerca de estos temas. Bendíganos, diríjanos, santifíquenos. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. ¿Qué, hermanos? Quiero cantar un himno, está en el Salmo número 19, versículo 7 hasta el versículo 10. Si usted quiere llegar allí, quiero invitarle para que llegue allí al Salmo capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 10. Y quiero invitarle diciéndole allí de que el versículo 10 es el coro. Te vamos a cantar el versículo 7 y el versículo 10, el versículo 8 y el versículo 10, el versículo 9 y el versículo 10. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Seguro que este himno lo han cantado o lo ha cantado usted ya en la congregación donde usted se reúne en la iglesia. Vamos entonces a cantar este himno que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Amén. Así es la palabra de Dios. Esos son los preceptos del Señor. Aspersión o inmersión. Quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Es un texto que quiero leer comenzando para que vaya usted conmigo allí. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Es un texto bien interesante que el apóstol Pedro habla a los hermanos que están en Asia, Capadocia, en Bitinia, en Asia Menor. Y que él habla allí a estos hermanos hablándoles de esto que es bien interesante y les dice de la siguiente manera. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice así: Si no santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí se nos está hablando la palabra de Dios. El apóstol Pedro está predicando y está diciendo de que debemos defender con mucha reverencia, debemos defender con mucha mansedumbre de la esperanza, dice ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que estamos haciendo en estos temas de apologética. Entonces, ¿cuál es el tipo de bautismo que habla la Biblia? ¿Aspersión o inmersión? Cuando yo era muy pequeño, este siervo, mi mamá se sujetaba mucho a la doctrina de la Iglesia Católica. Ella nos ponía a rezar, a mí y a mi hermana, el rosario. Por muchos años lo hacíamos y hasta que llegó la adolescencia me dijo que fuera donde una señora que me iba a enseñar para que hiciera la primera comunión. Bueno, como todo hijo bien obediente, comencé los estudios con esta señora, donde conocí el libro llamado La Catequesis o el Catequesis, e hice mi primera comunión. Mi madre, muy feliz, emocionada, me tomaba muchas fotos y se ponía muy feliz cuando me arrodillaba frente a los santos de la Iglesia Católica. Ella conoció, gracias a Dios, más tarde la Iglesia de Cristo, y cuando me llevó por primera vez me hice la pregunta: ¿qué es el bautismo que habla ese señor en ese púlpito? Al tiempo de estar yendo y entrando en la clase de jóvenes conocí el plan de salvación, el Evangelio, y dije: pero ese bautismo es diferente al que me enseñaron en la Iglesia Católica. Me dijo un predicador: es que el que te hicieron fue establecido por hombres, y el que te hicieron ahora fue establecido por Cristo. Porque por fin pude ver en la Biblia el tema del bautismo, porque mi maestra solo me mostró este tema cuando vi el libro del Catequesis de la Iglesia Católica, pero sin la Biblia. Entonces, esa fue una experiencia que yo viví. Seguro que muchos de nuestros hermanos o hermanas que están escuchando, antes de ser cristianos, que fuimos católicos, pues seguro hicimos, hasta muchos seguro hicieron la llamada confirmación. Pero entonces ahora conoceremos cuál bautismo perdona pecados, aspersión o inmersión. Son preguntas que quiero hacerle. ¿Cuál bautismo enseñó Cristo? ¿El de la aspersión o la inmersión? ¿De cuál bautismo habla la Biblia? ¿Aspersión o inmersión? Y al final tendremos una conclusión verídica demostrada del cual bautismo hace que seamos hijos de Dios por Cristo. Como Jesucristo dijo: y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, eso lo podemos leer allí. Aspersión o inmersión. Primeramente quiero mirar algunas palabras en el griego, como la palabra inmersión, o según las palabras griegas para el bautismo de baptizo o bautisma, para confirmar el verdadero significado de estas palabras griegas. Es necesario utilizar las autoridades del lenguaje griego como léxicos y diccionarios bíblicos. Tengo aquí varios diccionarios de los cuales dice de que la palabra bautismo en baptizo y batiza en griego. Las siguientes léxicos y diccionarios definen bautizar como sumergir o zambullir. El léxico griego inglés del Nuevo Testamento Trayer, el léxico griego inglés séptima edición Little, Scope y Scope,
el léxico griego de los periódicos romanos y bizantino Sófocles, el léxico bíblico teológico de las palabras Nuevo Testamento Kremer, el diccionario expositor Bain de las palabras del Nuevo Testamento, bautismo, que consiste en el proceso de inmersión, sumersión y zambullir. De un análisis objetivo y sencillo, se llega a la conclusión de que ningún léxico griego atribuye a bautizo la definición de rociar o derramar. En realidad, rociar y derramar son palabras totalmente diferentes en el griego, que cheno es para derramar y raino es para rociar. Entonces, en griego no existe una palabra para rociar o para bautizar, desambullir en cuanto a la palabra en griego, sino que es cheno y raino para lo que es rociar. O sea, cheno es derramar y raino es rociar, pero no es bautismo, no es bautizo, que es lo que estamos ahorita hablando con la palabra zambullir, inmersión. Entonces acá tenemos las dos definiciones de estas palabras. Recuerde, bautizo o bautisma para bautismo, que es para zambullir o para la inmersión, y cheno es para derramar unas goticas de agua en la cabeza, o raino es para rociar unas goticas de agua en la cabeza también. ¿Y qué de los diccionarios modernos? Es cierto que los diccionarios modernos definen el bautismo como rociar, derramar o sumergir, pero estas definiciones solo reflejan el uso moderno de las palabras hoy en día, no el significado cuando los autores bíblicos emplearon las palabras. Para saber lo que quiso decir Jesús y sus apóstoles con el bautismo, es necesario consultar a las autoridades quienes detallan el uso de las palabras en los tiempos bíblicos, como el griego. Por esta razón, los léxicos griegos son muy útiles, ya que asignan el significado de las palabras según su uso por los escritores del Nuevo Testamento, que estamos hablando en el griego. Bueno, pero entonces vamos a mirar según la Biblia. Quise ponerlo en dos puntos de vista, y es hablando lo que dice la Biblia y lo que dicen los hombres en cuanto al tema del bautismo, en cuanto al tema de inmersión o rociamiento o aspersión, que es lo que estamos mirando para este tema, para esta noche. ¿Qué es el bautismo según la Biblia? Que seguro muchos de los hermanos que estamos escuchando pues ya sabemos, pero voy nuevamente a decirlo. El bautismo bíblico es por inmersión, o sea, se sumerge, se zambulle el creyente en las aguas. Al hacerlo sigue el ejemplo de Cristo, quien fue bautizado en el río Jordán, según Mateo 3, 13 al 17, donde vamos a leer y allá nos confirma esta parte. Vamos a leer algunos textos donde nos dice de que se sigue, al menos ese ejemplo, o según el bautismo, se sigue este ejemplo para obediencia, o lo que nos dice la Biblia, o lo que nos refleja, o lo que nos enseña la palabra de Dios cuando hablamos de bautismo en la Biblia. Dice Mateo 3:13, dice en adelante: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Acá lo que estamos hablando es corroborando esto. Por eso es importante para nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, que tengamos la Biblia allí, que es la que nos muestra, la que nos dice acerca de este tema del bautismo, porque pues estamos mirando la autoridad bíblica, la revelación de parte de Dios, que nos muestra acerca de qué es el bautismo, si es inmersión totalmente o es aspersión, según como muchas personas dicen, más que todo la Iglesia Católica. Pero dice que ahí bajó, dice en la Biblia, de que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subir, dice que subió, tanto bajó, o sea, él permitió de que Juan Bautista lo bautizara y después él subió. No es con unas gotas de agua. Juan bautizaba en Enón porque allí había muchas aguas. Según Juan 3:23, cuando usted lee este versículo, dice que él bautizaba allí, muchas personas iban allí porque habían muchas aguas, o sea que no se necesitan unas goticas de agua solamente en la cabeza, sino que se necesita mucha agua para zambullir totalmente el cuerpo. Se requieren muchas aguas para el bautismo legítimo, no unas pocas gotas
Somos sepultados por el bautismo, según Romanos 6:4, que es donde yo quiero que ustedes anoten estos versículos para que lo lean en casa. El bautismo bíblico es una sepultura en las aguas. En la tumba de las aguas se sepulta el viejo hombre de pecado. De la tumba de las aguas resucita la nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Hecha conforme a la imagen de Cristo. Colosenses 3:9-10. Cuando el tesorero de Etiopía pidió el bautismo, descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el eunuco siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículo 26-40. Estos son versículos que la mayoría de hermanos y hermanas conocemos, pero yo quiero que los anoten allí porque también son versículos importantes para que también podamos ir a hablarle. No solamente este tema sería para escuchar, sino también para ir a predicarlo, porque recuerde que estamos predicando el evangelio, predicarle a nuestros amigos católicos acerca de ese tema del rociamiento que hablan ellos, o que al menos muchos niños cuando nacen, por ejemplo las madres cuando traen los niños ya después de tener 15, 20 días después de nacido, están pensando ya hay que bautizar al niño, y es por la enseñanza que le han dado sus padres de la tradición y pues la Iglesia Católica. El único bautismo bíblico también tiene un propósito bíblico particular en el cual debe ser respetado y obedecido. Según Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16, Primera de Pedro 3:21 y otros pasajes. El propósito establecido por Dios para el bautismo es para el perdón de pecados. Claro está, el poder purificador está en la sangre de Cristo. Según el plan de salvación, que seguro usted y yo lo conocemos, pero que también nuestros amigos deben de conocerlo y que ya le hemos dicho varias veces, es que primeramente se necesita oír la palabra de Dios, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ese es el plan de salvación, ese es el plan que Dios nos ha dado. Entonces, esto es según el bautismo que nos dice la palabra de Dios o que nos dice la Biblia. Pero ahora bien, ¿qué es lo que dicen los hombres? Los hombres, ¿qué es el bautismo según nos han dicho los hombres? Según nos han dicho la Iglesia Católica, según nos han dicho, como yo le decía al principio, de que yo hice la primera comunión y que fue por esto, por la tradición. ¿Qué es el bautismo entonces? Parágrafo 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu, vitae spiritualis innuao. Eso es como algo allí bastante dificultoso para leer, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Concilio de Florencia 1314. Baptismus de Sacramentus. Ahí está el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Catecismo Romano 2.2.5. Parágrafo 1214. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra, bautizar, baptizen en griego, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Allí colocan Romanos 6:3-4. Parágrafo 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Parágrafo 1216. Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. San Justino, Apología 1:61. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Parágrafo 1217. En la liturgia de la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia se hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo.
Catecismo Romano 22.5. Entonces ahí estamos mirando acerca de lo que es el bautismo según la Biblia y según el catecismo o según los hombres. Hay un programa que se llama Metabolismo TV. Yo sé, de pronto lo hemos escuchado, pero es un programa bien interesante que trata de un doctor llamado Fran Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Este hombre investiga la alimentación correcta para cada tipo de metabolismo, donde uno es excitado y el otro es pasivo. Habla acerca de los dos tipos de metabolismo, tiene cada uno un tipo de alimentación diferente. Pero lo que más me gusta o sorprende de este doctor es que dice lo que cada cuerpo necesita para tener una buena salud. Pone en contraste los doctores de los cuales utiliza usted o utilizo yo, o cualquier persona, para decir de que lo que te recetan, sea nutrición, sean medicamentos, dietas, tratamientos, de que no son los mejores porque los doctores recetan medicamentos de los cuales tu salud no mejora. Fran dice que para que usted o yo no tengamos tantas enfermedades, lo mejor es alimentarnos bien, sabiendo qué necesita nuestro cuerpo para que esté nutrido y tenga las suficientes energías para poder el cuerpo tener un buen funcionamiento. Tiene varios videos donde dice que mejor que los medicamentos es saber alimentarse para no tener enfermedades. Una frase con la que termina siempre es: y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa. Lo cierto es que la verdad siempre va a triunfar en cualquier tema, en cualquier tipo que estemos hablando. Siempre va a triunfar el tema de la verdad que la mentira. Entonces, según la Biblia, deben ser los niños bautizados. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Los teólogos reformados sostienen que el bautismo en el nuevo pacto sigue el mismo diseño y función de la circuncisión en el antiguo pacto. En Génesis 17 usted y yo podemos ver el tema de la circuncisión o el pacto de la circuncisión cuando Dios le dice a Abraham: todos los varones judíos recién nacidos iban a circuncidarse para ser parte de la comunidad del pacto de Israel. La señal de la circuncisión no depende de la fe de los padres en la medida en que la vida eterna se trate. Los padres simplemente esperaban que obedecer la ley de la circuncisión a fin de que a través de la circuncisión a sus hijos se convirtieran en los destinatarios de las bendiciones del pacto de la tierra y prosperidad prometidas a Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3. Los defensores del bautismo de bebés creen que el bautismo del Nuevo Testamento es la contrapartida de la circuncisión del Antiguo Testamento. Así como la fiesta de la Pascua fue sustituida por la Cena del Señor, Éxodo 12 y Mateo 26, 26 al 29, dice que así la circuncisión fue sustituida por el bautismo de infantes o de niños. La circuncisión como señal del pacto ha cambiado su forma externa a fin de reflejar las nuevas realidades espirituales. Debido a la sangre derramada de Cristo, la señal sangrienta de la circuncisión ha sido transformada en la señal sin sangre lavado con agua del bautismo. En su capítulo El bautismo como sacramento del pacto, el teólogo reformado Richard L. Pratt escribe: los teólogos reformados y comentaristas se centran generalmente sobre el bautismo como una iniciación al pacto señalado, una analogía similar entre el bautismo y la circuncisión, como la confesión belga establece. Después de haber abolido la circuncisión, que estaba con sangre, estableció en su lugar el sacramento del bautismo. El bautismo hace lo que la circuncisión hizo por el pueblo judío. Los defensores del bautismo de bebés creen que hay pruebas concluyentes de que la circuncisión ha sido sustituida por el bautismo. Para apoyar sus creencias, recurren especialmente a Colosenses 2, 11 al 12, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Eso se habla ya en el texto, ¿cierto? Muchos defensores del bautismo de bebés interpretan ese texto como enseñando que el bautismo ha sustituido la función de la circuncisión. Eso significa que para ellos el bautismo de infantes es menos una declaración de fe que una suposición de la identidad. Dice que el bautismo de infantes es una señal del pacto de inclusión en la comunidad de fe, al cual que la circuncisión era una señal de inclusión en el pacto de Abraham.
El problema con esta interpretación es el hecho de no reconocer que la analogía entre la circuncisión y el bautismo tiene similitudes y diferencias. En el Nuevo Testamento, a los que están circuncidados a la vista de Dios no son los que han sido bautizados en el momento del nacimiento, en el pacto de comunidad de fe, sino los que han puesto fuera de la naturaleza pecaminosa, o sea, los que han renunciado al pecado, hablando del bautismo del Nuevo Testamento. Esto significa que en el Nuevo Testamento el concepto de la circuncisión se ha transformado de una señal física hacia el exterior a una experiencia interior de la circuncisión espiritual que está vinculada al bautismo. Este último no es una señal externa, como la circuncisión física realizada en los recién nacidos, sino una señal espiritual interna de nuevo nacimiento en Cristo, experimentada por todos los creyentes. Es más importante entonces recordar esto que lo que dicen las personas, porque lo que dicen las personas es hablando de que hacen como esa ilustración de la circuncisión con el bautismo de niños. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora lo que dicen los hombres, los niños deben ser bautizados. En el siglo II después de Cristo, el primer periodo de la enseñanza previo al bautismo, candidatos catecúmenos, solo ellos se bautizaban. 2. Bautismo trinitario, sumergidos 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 casos especiales. A. Primero, derramamiento de agua en la cabeza en caso de falta de más agua o de enfermedad mortal. B. Muerte de los catecúmenos antes de ser bautizados, salvos por su bautismo de sangre. Bautismo infantil registrado. Padres de la familia cristianos bautizaron a hijos pequeños porque se estaban muriendo y pensaban que irían al infierno. La mortalidad infantil era altísima. En el siglo III, en Hipólito 215 después de Cristo y Orígenes 254 después de Cristo defienden el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. Cipriano 258 después de Cristo encuentra una razón teológica para el bautismo infantil: el pecado original de Adán. Tercero, lo que comenzó como bautismos de emergencia se volvió la práctica regular en la Iglesia. Siglo IV, el cristianismo se vuelve religión legal, 313 después de Cristo, y luego oficial, en el 391 después de Cristo, en el Imperio Romano. En la Iglesia occidental, el bautismo infantil se vuelve la norma. El Concilio de Cartago, dirigido por Agustín, condena a todo el que rechace el bautismo infantil. La Iglesia del Oriente también bautizaba niños, pero por otra razón, para membresía de la Iglesia. En el siglo XIII, 900 años después, la Iglesia Católica separa el bautismo de la comunión, mientras que la Iglesia Ortodoxa lo mantiene unido. Siglo XV se define el bautismo de deseo o bautismo de intento en la Iglesia Católica. Todas las iglesias católicas, a excepción de la Iglesia, bautizaban por aspersión o derramamiento. Llega la Reforma Protestante, varias corrientes en cuanto al bautismo. Primero Martín Lutero, en Alemania 1520, mantiene el bautismo infantil. La salvación está en el agua divina, donde Dios se hace presente para el perdón. Ulrich Zwingli-Sully, en Suiza 1523, rechaza el bautismo para salvación. La salvación se da por antes del bautismo, el cual es solo un símbolo. John Calvin, Génova, Suiza, 1564, rechaza el bautismo de Zwingli y el de Lutero. El bautismo es medio normal de la salvación, pero no es 100% necesario. La fe es más importante que el bautismo. Anabaptista, Zurich, Suiza, 1525, comunidad de Zwingli. Pido disculpas o perdón por de pronto el inglés, no soy muy bueno para hablar en el inglés o la lectura de inglés. Entonces Zwingli rebautizaban a la gente por derramamiento de agua como símbolo externo de una
salvación previamente recibida por fe. Hay mucha confusión hoy sobre el bautismo en las diversas confesiones cristianas, algunas prácticas del bautismo de infantes, mientras que otras prácticas del bautismo de creyentes. Algunas bautizan por inmersión, mientras que otros por aspersión o rociado, aún otros por afusión o infusión. Algunos enseñan que el bautismo elimina la mancha del pecado original, mientras que otros ven el bautismo como principalmente una confesión pública de fe y de compromiso personal con Cristo. La confusión puede difícilmente ser atribuida a la falta de claridad bíblica sobre el bautismo. La Biblia es muy clara sobre el significado, modo y resultados del bautismo. El problema es la acumulación de tradiciones eclesiásticas que se han ido oscureciendo el significado y la función del bautismo a través de los siglos. Cuando los reformadores exclamaron solo escritura y defendieron tenazmente este principio contra las enseñanzas católicas, era inevitable que su enseñanza sobre el bautismo estuviera sujeta a un serio examen a la luz de las escrituras. Y ahí tenemos ese otro punto acerca de lo que dice la Biblia en cuanto al bautismo de niños y lo que dice la Iglesia Católica a los hombres acerca de ser bautizados. Los infantes no deben ser bautizados porque la Biblia nos dice por qué los niños no deben de ser bautizados según la Biblia. Se pregunta a veces si la Biblia autoriza el bautismo de infantes o de adultos. Lo que se enseña es el bautismo de creyentes. Jesús dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. En Hechos 18:8 leemos, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. No tenemos mandamiento para bautizar a los que carecen de facultad para creer. Además, los que se deben bautizar han de ser enseñados. En la Gran Comisión Jesús dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Otra vez, el arrepentimiento es un requisito para el bautismo. Arrepentidos y bautícese. Hechos 2:38. El que no ha pecado no tiene que arrepentirse, por lo tanto tampoco se le manda ser bautizado. Un infante que no cree, que no puede ser enseñado y que no puede arrepentirse no es candidato para el bautismo. Además, no se puede ser bautizado para la remisión de pecados porque no tiene pecados que deban ser remitidos. No hay ningún pasaje en la Biblia que mencione el bautismo de infantes. Los defensores del bautismo de infantes citan Mateo 19:14 como autoridad. Este pasaje dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Claro que Jesús aquí no se está refiriendo al bautismo. Además, los mencionados podían venir a él. Ciertamente, él no dice entonces, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Claro que Jesús aquí no se está refiriendo al bautismo. Además, los mencionados podían venir a él. Ciertamente, él no dice traigan los niños para que sean bautizados. Un niño pequeño no llega a ser consciente del cielo sino hasta que empiece a tener conciencia del pecado. El pecado original en la Biblia no se muestra. En Génesis 3, 1 al 6, Génesis 4, 6 al 8, Génesis 8, 21, y podemos ver eso con Romanos 5, 12. Usted puede anotar allí, espero que esté anotando, en Génesis 3, 1 al 6, según citan estos textos como pecado original. Génesis 3, 1 al 6, nuevamente Génesis 4, 6 al 8, Génesis 8, 21, Romanos 5, 2. Ahí se está hablando, por ejemplo, de los textos donde nos está hablando en Génesis, donde Adán y Eva cometen pecado. Después en el Génesis 4, 6 al 8 nos muestra el pecado de Caín contra Abel, y después en Génesis 8, 21 nos dice el Creador de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde la niñez, y Romanos 5, 12 nos dice que el pecado entró al hombre porque todos decidieron pecar. Esos son textos de los cuales usted puede anotar para que mostremos de que
de que allí los niños pues no deben de ser bautizados porque el que comienza a pecar es el hombre. Y seguro que usted puede también mencionar Eclesiastés 12:1 y otros textos más. Allí vemos que por la decisión del hombre, el libre albedrío, el hombre comete pecado. Según 1 Juan 3:4 es infringir la ley dada por Dios. Pero ya Dios mismo dice que el hombre tiene en su corazón intento de pecado en la juventud, no en la niñez. No nos habla del pecado original, porque según el Espíritu Santo que guió a Pablo, escribe el libro de Romanos, dice que el pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según Dios, Él hizo al hombre y a la mujer perfectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. O sea que el pecado no lo heredaron, no heredamos el pecado, sino que ellos mismos decidieron practicar o hacer el pecado en la juventud. Si el hombre hereda el pecado de Adán y por eso nace totalmente depravado e incapaz de pensar cosa buena, para ser salvo el Espíritu Santo tiene que operar en su corazón de manera directa. Esta conclusión es lógica y exigida. Pero esta doctrina es antibíblica, pues hace que con Dios haya acepción de personas. Esto no puede ser. Romanos 2:11, Hechos 10:34, Colosenses 3:25. Nuevamente, Romanos 2:11, Hechos 10:34 y Colosenses 3:25 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces esto no puede ser. La Iglesia Metodista a principios del siglo XX cambió su disciplina o el credo para que no dijera más que el infante nace pecador con el pecado original, pero sigue con la práctica del bautismo de los infantes. He aquí la inconsecuencia de estos hombres. Allí vemos entonces, según lo que nos dice la Biblia, de que los niños no deben de ser bautizados. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica o qué dicen los hombres? Dicen que los infantes deben de ser bautizados porque el sentido del sacramento del bautismo es sencillo: ser incorporados a la Iglesia como miembros de Cristo, eliminando en nosotros la huella del pecado de Adán y darnos la oportunidad de librarnos de las consecuencias del pecado, de nuestro primer padre por nuestra cooperación con la gracia de Dios. Es así que sin haber sido bautizados no podemos vivir según la fe de la gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: del santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Escuche que es el Catecismo, no la Biblia. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegados a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Parágrafo 1213 del Catequesis. Todos hemos pecado en Adán. Y desde que nacemos estamos en pecado. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Romanos 5:18. Bautizar a un niño es hacerle un regalo inmenso, desearle lo mejor que es la vida en Cristo. Ese es un regalo que en su futuro podrá aprovechar o lo podrá abandonar, pero que siempre tendrá la mano para acercarse a la Iglesia y por medio de ella al mismo Señor Jesús. La fe solo puede crecer después del bautismo, dicen ellos. Por ello no es necesario un acto de fe perfecto previo al bautismo. Ellos dicen esto. Parágrafo 388, Catecismo. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída, narrada en Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Cristo. Romanos 5, 12 al 21. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Parágrafo 389. Catecismo.
La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica o el Catecismo. Quiero mirar otros 2 puntos más, ya que comencé un poco tarde. Voy a tomarme otros minutos más y pido disculpas por eso. Quiero mirar unos textos de los cuales la Iglesia Católica utiliza para decir de que se debe rociar o que el niño debe ser bautizado, porque cuando se habla del bautismo del niño se habla del rociamiento. La Biblia habla acerca de unos textos que refutan el bautismo de niños. En Ezequiel 18, 4 y versículo 20 dice: el alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Anote estos textos que son los que usted y yo podemos utilizar para que podamos contrarrestar la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina donde dice que los niños deben ser bautizados o el infante debe ser bautizado o rociado. Ezequiel 28:15. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Palabras dirigidas al príncipe de Tiro. Versículo 2. Hechos 17, 28 y 29. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Somos linaje de Dios que hemos heredado de él. ¿El pecado? Yo no creo. En ninguna manera. Véanse también Hebreos 12:9. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Santiago 3:9. Estamos hechos a la semejanza de Dios. Eclesiastés 12:7. El espíritu del hombre es dado por Dios. ¿Qué clase de espíritu heredamos de nuestro Padre? ¿Uno contaminado ya de pecado? Claro que no. Y al cuerpo aparte del espíritu no se le imputa pecado. También otros textos que podemos mirar, déjenme mirar acá un poco más de estos textos para que miremos acá. Mira que se me corre un poco acá. También Mateo 18:3, donde dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños pues no son pecadores y pueden entrar al reino de los cielos. Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Segunda Timoteo 3:13. Romanos 7:9. Gálatas 4:4. Génesis 8:21, Eclesiastés 7:29. Esos son los textos que usted y yo podemos utilizar y seguro que puede buscar más para que refutan el bautismo de niños, al menos lo que estamos mirando. Textos que utilizan los hombres para afirmar que los niños deben de ser bautizados. Salmos 51:5, Salmos 58:39, Romanos 5:12, 1 Corintios 1:16. También utilizan Romanos 5:18. Parágrafo 1213 del Catequesis. Todos hemos pecado en Adán y desde que nacemos estamos en pecado. Bueno, esto ya lo leímos. Esos son los versículos que utilizan la Iglesia Católica, pero entonces también es bueno decir de que esos versículos por ejemplo, Hechos 16:15, Hechos 16:33,
Son textos que utilizan las personas para decir de que los niños deben de ser bautizados. En Juan 3:5, Juan 6:53. Pero vamos a mirar qué es lo que nos dicen estos textos, porque quiero también dar la explicación de estos textos que son mal utilizados, al menos de algunos, hermanos. Por ejemplo, de los que más se utilizan, Salmo 51:5. Recuerden que si usted tiene preguntas al terminar este estudio, usted puede dejarlas allí en el Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para mirar las preguntas acerca de lo que hemos dicho, para que usted y yo tengamos en cuenta. Entonces, explicación de los textos mal utilizados como Salmo 51:5. He aquí el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Te dice el pecado original. La refutación es que hay un contexto de los versículos del 1 al 17 donde usted y yo podemos leer. Es una oración de un pecador contrito que pide perdón. Es un salmo de David. Es un hombre ya en el cual escribió esto, pero fue allí exclamando de lo que él había hecho, de su pecado. Entonces es un salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. David dice rebeliones, que es plural, en el versículo 1. Hablando de sus pecados en general, le dice mi pecado, singular, en el versículo 2. Refiriéndose a algún hecho específico. En el versículo 5 no dice he sido formado con maldad en mí. Así diría si se hablara del llamado pecado original. Y en el versículo 4 dice y en pecado. Versículo 5 significa en un mundo de pecado. Compárese que en Hechos 2:8 que dice ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, todos nacemos en un mundo en que se habla cierta lengua. No nacemos hablando, pero sí nacemos en un mundo en que cierta lengua se habla y la aprendemos. El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Los pecados y las maldades de David eran plurales y por lo tanto no heredados. No se habla de algo singular, heredado. En el versículo 4 habla de lo que David había hecho y no heredado. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, es algo que él había hecho. Y recordamos el pecado con Betsabé, no es algo que él heredó. Salmo 58:3 es otro texto que utilizan también. Mírese el Salmo 58, versículo 3, donde dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se dice que uno nace pecador, pero la refutación es que la segunda parte del texto comenta sobre la primera. El significado obvio es que muy temprano en la vida uno comienza a pecar. Por eso hablamos del texto, por ejemplo, Génesis 8:21 y también Eclesiastés 12:1 se puede leer. En sentido literal, el recién nacido no habla nada, cuanto menos miente. Un recién nacido no puede hablar. Lo que dice, cualquier cosa grita y haces otra cosa, pero no habla una palabra. El sentido literal, el recién nacido, pues no habla nada, ¿cierto? Se habla de quienes se descarrían o se apartan de Dios y de la justicia. No es cuestión de nacer en cierto estado. Tal tema no se trata aquí en ese texto. En Romanos 5:12 también lo utilizan ellos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pero dice, por cuanto todos pecaron. Entonces acá se habla de una acción. Se dice que todos nacen pecadores y están sujetos a la muerte temporal o física porque Adán pecó. Bueno, nosotros ya hemos dicho de que este texto se puede utilizar para refutar también hablando de una acción de los hombres y no de una acción de una parte infantil, sino de parte humana ya, hablando ya de una parte adulta, una parte de juventud. Pero ellos utilizan esto también, este texto. ¿De qué trata ese contexto? Se contrastan Adán y Cristo. Adán fue el agente por el cual entró el pecado en el mundo. Cristo fue el agente por el cual entró la justicia. El versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nótese, si todos los hombres nacen pecadores porque Adán pecó, entonces ya que ha muerto Cristo, todos los hombres están justificados. ¿Es cierto eso? En ninguna manera.
Entonces sería decir de que como Cristo murió, entonces nadie tiene que hacer nada, nadie tiene que arrepentirse, bautizarse para ser cristiano o ser salvo. En ninguna manera, todos llegan a ser pecadores o justificados. Condicionalmente, recuerde, esto es condicionalmente. No es algo que de nacimiento, sino que es una condición, es una acción que se hace en la juventud. Recuerde eso. Entonces es importante que recordemos lo que nos dice la Biblia de que es una acción, no es un nacimiento. También en 1 Corintios 1:16, pero también bauticé Pablo a los de la casa de Estéfanas. Por ejemplo, en Hechos 16:15, como ella, Lidia y su familia fueron bautizadas. Hechos 16:33, Juan 3:5 y Hechos 2:39 también. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Según la Iglesia Católica dice que como allí dice que se bautizaron a toda la familia, entonces que incluye niños pequeños o bebés. Pero lo que no nos dice la Biblia es que fueron bebés, entonces esto lo ponen es ellos. Ahí solamente nos dice que la familia. Y cuando nos dicen que la familia es por el conocimiento del Evangelio, que ellos están allí obedeciendo o desobedeciendo. Es lo que nos dice la palabra de Dios, no nos dicen acerca de bebés. Comentarios de hombres católicos. ¿Qué es lo que nos dicen? Es curioso que los mismos eruditos que pertenecen a sectas que practican el rociar o derramar, sin embargo reconocen que la traducción correcta es bautizo, del bautismo, que es inmersión. De la Iglesia Episcopado citamos a 3 eruditos. Este pasaje Romanos 6:4 no puede entenderse a menos que llevamos en la mente que el bautismo primitivo era por la inmersión. Estos son nombres en inglés que voy a tratar de leerlo. Dice Converse y Howson, la vida e epístolas de San Pablo. El bautismo significa inmersión y era inmersión. De no ser así, el argumento análogo de Pablo de ser sepultado con Cristo por el bautismo no tendría significado. No hay nada más sencillo que el bautismo en su forma original. Cuando un convertido declaraba su fe en Cristo, era llevado inmediatamente al estanque o quebrada más cercano y zambullido en el agua para entonces reconocerlo como incorporado en la comunidad cristiana. Cunningham, el crecimiento de la iglesia, ese es el nombre, Cunningham, creo que es así la lectura del hombre. El bautismo es la sepultura del hombre viejo y el nacimiento del nuevo. Al hundirse bajo las aguas bautismales, el creyente entierra todos sus deseos corruptos y pecados pasados. Al surgir de allí sale regenerado, vivificado a nueva esperanza y vida. Este bautismo es una imagen de su participación tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Obispo Lightfoot, comentario, Lightfoot, creo que así es. De la Iglesia Metodista citamos 2 eruditos. Refiriéndose a la inmersión practicada en el caso de adultos, allí la persona parece estar sepultado bajo el agua, como Cristo fue sepultado en el corazón de la tierra. Su resucitar al tercer día y al surgir del agua es una imagen de la resurrección del cuerpo. Adam Clarke, comentario sobre Colosenses 2:12. Somos sepultados con él en referencia a la antigua manera de bautizar por inmersión. Juan Wesley. De la Iglesia Luterana citamos otros 2. Dice así, de la Iglesia Luterana. El sacramento del bautismo fue administrado en dicho siglo, el primer, si en las asambleas públicas, en lugares señalados y preparados para este propósito, y se llevaba a cabo por la inmersión del cuerpo completo en el bautisterio. Moisher, la historia de la Iglesia. Para la explicación de esta descripción figurada del rito del bautismo es necesario llamar la atención a las circunstancias bien conocidas en los primeros días de la Iglesia, donde las personas bautizadas fueron zambullidas bajo y levantadas del agua. Toluf, comentario sobre Romanos. De la Iglesia Católica citamos otro erudito. Por unos 1300 años el bautismo era una inmersión de la persona debajo del agua. En el siglo
14. El bautismo por inmersión es raro y se generaliza la infusión del agua sobre la cabeza. Después del Concilio de Trento en el siglo XV, el ritual romano promulgado por el Papa Pablo V propone un ritual para el bautismo de los niños, que no es sino una reducción de los adultos. Brenner. Ahí está entonces la explicación de estos textos y también lo que dicen los eruditos en cuanto a estos temas. Para terminar, hermanos, y pido disculpas porque me he pasado unos minutos, como conclusión, mirando a la luz de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo podemos ver el tema del bautismo, cómo debe practicarse, por qué hay que hacerlo y los requisitos para que una persona sea bautizada. Hemos visto en este estudio de inmersión o rociamiento lo que Dios dice y lo que dicen los hombres. Lo que dice Dios si los niños deben ser bautizados y lo que dicen los hombres de bautizar a los niños. Lo que dice Dios por qué los niños no deben de ser bautizados y lo que dicen los hombres de que hay que bautizar a los niños. Hablamos de por qué Dios dice que no hay que bautizar a los niños en contraste con lo que dicen los hombres. Miramos unos textos mal utilizados por los hombres para el bautismo de rociar y de bautismo de bebés. Como invitación, hermanos y hermanas y amigos, con lo anterior podemos decir que según lo que nos dice la Biblia, podemos aprender con toda confianza qué es el bautismo y qué es por inmersión. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Gracias a Dios que tenemos su palabra, su revelación, que tenemos la visión y que es fácil de entender para obedecerla. Hechos 17, 10 al 12 nos muestra cómo unos hombres allí, después de que escucharon la palabra de Dios en Tesalónica, dice que ellos comenzaron a ver, los de Berea, comenzaron a mirar lo que les habían enseñado a ver si era verdad. Es importante que lo que escuchamos, que lo que nos dicen nuestros padres, que lo que nos dicen los obispos o los sacerdotes de la Iglesia Católica o los hombres acerca de rociar o de bautizar a los niños, es importante mirar en la Biblia si es correcto o no es correcto. Ahora, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Seguiremos solo con lo que dicen los hombres o haremos lo que Dios nos enseña por su palabra? Recuerde que podemos estudiarla. Si no la ha leído, le invitamos a que comience a leerla. Podemos estudiarla con usted, porque ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre y mujer que la lea y que la practicamos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Gracias a Dios que podemos ver este tema a la luz de la palabra y mirar lo que nos dice la Biblia en contraste con lo que dicen los hombres en cuanto es inmersión o es rociamiento. Ahora, lo que aprendemos de la Biblia, ¿qué puede decir usted? ¿Qué podemos decir? ¿Será que el bautismo es por inmersión o será que es por aspersión o rociamiento? Ya usted y yo podemos tener la conclusión de lo que ya hemos dicho en la investigación, en lo que ya hemos dicho de la Biblia. Vamos a orar, vamos a terminar, hermanos y hermanas. Gracias por estar allí con nosotros. Un mensaje de amor para salvación. Recuerde, este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le manda un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Mandamos. Siempre es gozoso para este siervo poder saludarles, poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Si de pronto hubo algo que no se entendió, que de pronto no hubo una buena explicación, me pueden escribir en el Facebook para dar mejor la explicación, para estudiar con ese hermano, con esa hermana, con las personas allí, acerca de lo que se ha dicho, acerca de un texto. También si quiere alguna explicación más profunda, también lo podemos hacer. Recuerde de que este seminario de apologética es para defensa de esa razón de la esperanza que hay en usted y en mí, del plan de salvación, de la que nos dice la palabra de Dios, en contraste con lo que nos dicen las personas. Recuerde que el mismo Judas le dijo a la iglesia que contendáis ardientemente por la fe. Es lo que debemos de hacer también, según como nos dice la palabra de Dios, para ganar a las personas que no son cristianas, a que sean cristianas. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar. Vamos a terminar con una oración y vamos a quedar despedidos por hoy en este tema para que los otros hermanos sigan con los temas siguientes. Pido disculpas, pido perdón por pasarme los minutos. Creo que comencé también un poco tarde porque tenía un problema con mi celular, pero entonces creo que ahí está con el tiempo. No sé si de pronto me lo he pasado o de pronto ha estado
completo el tiempo. Si no, les pido disculpas por eso, les pido perdón. Y como les he dicho, en mi Facebook me pueden escribir allí para que sigamos comunicándonos y allí si tienen preguntas. Vamos a orar, vamos a terminar por este momento. Nuestro Padre Celestial, gracias por este noche, gracias por este tiempo, gracias por este tema que nos permite estudiar, gracias porque podemos ver a la luz de su palabra, de la revelación que usted nos ha dejado, gracias a su amor infinito. Un privilegio tan grande, Dios, poder conocer su voluntad, poder conocer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento estos temas como el bautismo, de que usted ha dejado, de que es totalmente la inmersión en el cuanto al bautismo, pues usted nos ha dejado claro, por ejemplo, allá cuando pasó el pueblo de Israel por las aguas, que ellos pasaron en tierra seca. También nos ha dejado escrito cuando allí nos habla en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, con este capitán filisteo, asirio que está allí, que es Naamán. Nos recuerda también de que este hombre se zambulló también para que fuese limpio siete veces en el río Jordán allí, y que su carne quedó como la de un niño. Y pues también vemos de que en el Nuevo Testamento pues su Hijo Cristo nos enseñó de que el bautismo fue totalmente por inmersión cuando fue allá Juan Bautista para que lo bautizara, porque él dijo que era necesario que se cumpliera toda justicia. Al menos fue el ejemplo que nos ha dejado, el ejemplo de ser zambullido, de ser metidos totalmente y no de tener unas gotas en la cabeza o de tener la aspersión. Gracias por enseñarnos a través de la Biblia este tema y también por lo que tenemos en la historia, por lo que tenemos en los libros. También podemos refutar con lo que los hombres, los eruditos han dicho, también han comentado acerca de estos temas. Igualmente podemos comprender de que su palabra es bendita, que su palabra es total o es la suficiente para poder entender este tema y así poder seguir. Rogamos por nuestros amigos y amigas que son católicas, que tienen su tradición de sus papás, de sus abuelos, para que ellos entiendan, para que ellos obedezcan acerca de este tema y para que entiendan de que no es el bebé que debe ser bautizado, sino que es la persona adulta, que es el joven cuando comienza a pecar, porque su palabra dice de que el intento del corazón del hombre, de la mujer, es malo desde su juventud. Bendíganos, diríjanos, santifíquenos, moldéanos. Gracias por esta emisora radial, gracias por nuestros hermanos. Pedimos que nos siga guiando en estos temas, en este seminario apologética, y que vamos a seguir aprendiendo y creciendo de su palabra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos, feliz noche, gracias por ingresar. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude y que podamos seguir conectados allí con este seminario de apologética. Bendiciones de parte de este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Feliz noche.